Correcto. Bueno, Entendido. estamos hoy a 16 de junio, 6 de la tarde, zona de Colombia. Vamos a hacer una invitación muy especial a la gran Mercedes Villar de Paraguay. Profe, un saludito, una presentación corta. ¿Y de qué nos va a hablar hoy? ¿De qué es esta clase? Sí, muy buenas noches a ustedes. Estoy muy contenta de poder compartir los conocimientos, porque para eso ya estamos en el mundo de las redes sociales, en todo lo que es el Internet y nos acerca tanto. A mí me apasiona el trabajo que hago con Hilder y con otros muchos amigos de Latinoamérica, hablando siempre de deportes. Yo estoy involucrada en el área de la discapacidad desde mis primeros años de trabajo. Mi primera lista, el primer año que me recibí los títulos, yo ya estaba en una escuela de educación especial, que era una escuela de personas con discapacidad intelectual, y ahí comenzó el amor de mi vida hasta hoy. Hace tanto tiempo y he recorrido varios espacios y he recorrido el mundo con los Juegos Internacionales y las capacitaciones, por lo que tenemos tantas cosas que compartir, pero siempre tengo un deseo que hasta hoy todavía no se llenó y que ahora que está Hilder aquí le puedo decir. Muy pocas universidades, y casi no lo hay en el mundo, que tenga dentro de su malla curricular lo que es discapacidad o deportes inclusivos o la inclusión a través del deporte. Entonces, que en el futuro no sea solamente una invitación de 1 o 2 horas, que sea una materia. Porque si nosotros no aprendemos de inclusión, ¿cómo vamos a incluir a las personas vulnerables a nuestras vidas? Es mi gran pregunta. Entonces, estuve en los Juegos Paralímpicos Internacionales, en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, en capacitaciones de gerencia general en discapacidad, en todo lo que significa este gran mundo, porque somos, ahora ellos dicen somos 15, porque el 15% de la población mundial son ellos y de ellos vamos a hablar. Entonces, espero que sea de gran utilidad el momento que vamos a pasar. Listo, mi profe. Es todo un honor tenerla aquí. Porfa, alguien se acabó de conectar. Abra su micrófono donde dice admin y nos hace una pequeña presentación de usted, su nombre, de dónde nos acompaña y a qué se dedica. Ahí lo A mí me está escuchamos. hablando, No, perdón. al que acabó de entrar, mi profe, tranquilo que dice admin. Ah, 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 correcto. soy Hilder, soy yo, Miguel Ángel Ojeda. Ah, perfecto. Miguelito ya se conectó. Bueno, Miguel, vamos a escuchar primero a la profe Mercedes y después al profe, casi nadie. Ahorita van a dar cuenta, es otra figura de México que nos está acompañando, Miguel Ángel Ojeda. Profe Mercedes, tiene Gracias, usted la gracias. palabra en este momento. Sí, antes que nada quería preguntarles a los participantes si en su mundo, en su vida, en su ambiente, tienen una persona con discapacidad. Buenas tardes. Sí, Que en el algunos de ustedes han caso, compartido con personas con discapacidad. sí, claro, en mi caso tengo un niño con síndrome de Down y tengo dos niños con problemas cognitivos. Tengo un niño que a la hora del parto la madre sufrió un infarto, entonces él quedó con problemas Le cognitivos. escucho muy poco. Eh, sí, le comentaba que sí, tengo un niño con síndrome de Down y un niño Sí, con problemas cognitivos. en su grupo Eh, de trabajo. y en el grupo de trabajo, trabajando con Sí, fútbol, excelente. recreación y todo el tema que referente a la recreación también. Sí, realmente, ahí usted está teniendo varias personas con vulnerables, con diferentes habilidades, diferentes oportunidades, cuyas características están muy marcadas por la situación en que ellos sobrellevan. Por eso le he dado un gran, acá se dice piropo, un gran mensaje a Hilder,
de que las carreras deben de tener esta materia. ¿Para qué? Para que sepamos cómo trabajar en las clases inclusivas deportivas. Porque las clases deportivas inclusivas no son diferentes a las clases habituales. Ese va a ser un punto de nuestra clase. Pero ahora, dentro de la experiencia, ¿usted, alguien conoce qué significa la palabra discapacidad, por ejemplo? ¿Qué es la discapacidad? Sí, que lo que ustedes sepan en su experiencia. Eh, eh, Entiendo que puede ser la inhabilidad de la persona, la incapacidad de pronto de hacer algún ejercicio o tomar decisiones como las puede tomar una persona de condiciones normales. Pero hay Sí, muchas veces que aprende más uno de las personas con discapacidad que ni de las personas que supuestamente somos pues normales. así mismo es, pero dentro de todo, lo primero que yo tengo que saber para manejar el vocabulario es que la discapacidad es una condición, no es una enfermedad, no es una característica, es una condición. Entonces, cada persona que tiene una condición vulnerable tiene miles de habilidades que se tienen que descubrir. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, tenemos que decir que es una condición. Para mí y a mis alumnos es obligatorio que me hablen de condición cuando pregunto una definición de discapacidad, para que eso se sepa. Entonces, desde el momento que digo que es una condición y que lo que buscamos es desarrollar las habilidades de ellos y saber que ellos no son diferentes, porque lo primero que queremos hacer es marcar la diferencia entre el alumno llamado regular y la persona con condición de discapacidad. Son iguales como personas, tienen las mismas oportunidades. Entonces, si yo tengo en una clase de 20 niños, tengo 3 personas con discapacidad y con diferentes condiciones, porque ellos son más lentos, porque ellos entienden menos, porque ellos no forman una fila o un círculo o una línea. Cuando le decimos formemos una línea, porque ellos no lo entienden así. Entonces nosotros los profesionales estamos doblemente comprometidos en el trabajo de demostrar. Por eso decimos que para demostrar, para trabajar con ellos, el primer punto es tener un plan extendido. Los planes de trabajo son muy flexibles, deben ser flexibles. Entonces deben ser extendidos hacia esa persona que tiene esa condición. Porque si yo ya estoy haciendo la carrera, la salida de la carrera de 100 metros y les digo, vamos a hacer una salida baja. Los otros chicos ya ven en televisión, en muchos programas o donde sea que vayan en las competencias, cómo se ponen los corredores para correr, o es salida baja o es salida alta. Las personas con discapacidad no lo entienden. Ven, pero no saben explicar, no pueden hacerlo. Entonces el profesor está comprometido a no cansarse de decir, explicar, explicar, explicar y mostrar 1000 veces hasta que ese niño sepa hacer su flexión de piernas, rodillas al suelo y la reacción, porque ellos tienen problema de reacción momentánea, entonces es una situación del a sus marcas listos ya, lleva mucho tiempo más que con las personas regulares. ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Cómo extender ese plan hacia el aprendizaje de la persona con discapacidad? Lo mismo me pasa si voy a hacer básquetbol y los chicos están haciendo los ejercicios educativos, lanzando la pelota
ya en el sexto, pero yo tengo las personas que necesitan un apoyo muy especial. Entonces, tengo que tener una cesta más baja, una pelota de goma, una forma de picar la pelota sin movimiento por mucho tiempo, porque ellos no van a mover todavía la pelota botando y caminando. Entonces, ¿cómo implementar las clases inclusivas deportivas? Son, son situaciones que yo como profesional tengo que estar muy bien preparado, porque ya no se segregan a las personas con discapacidad en el deporte, pero sí se desarrollan las habilidades que vamos descubriendo día a día. Por ejemplo, esas personas con síndrome de Down no son buenos corredores, porque generalmente son obesos y la velocidad para ellos es más peligroso, que pueden caerse fácilmente porque a veces tienen pies planos. Entonces uno ve ¿qué deporte puedo ofrecerle? La natación, ellos son campeones mundiales. Yo fui entrenadora de natación de chicos que llevé a los juegos, que son medallas de oro en natación, porque aprenden las reglas como las das, porque lo hacen como tiene que ser, porque son dedicados, responsables y puntuales, porque lo que le decís es regla de oro para ellos y son disciplinados. Ellos son una luz cuando nosotros encontramos la manera de llegarles primero con nuestra manera de ser. Porque a veces también estuve mucho tiempo y me jubilé en el Ministerio de Educación como en la supervisión de área de discapacidad. Y vienen profesionales, aunque a quien uno le ofrece el cargo, le capacita, y cuando llega al campo de deportes, una semana viene y te tira el documento y te dice, basta, no puedo estar ahí. No puedo porque no me hacen caso, no puedo porque ellos no hacen, no puedo porque no me escuchan, no puedo porque no se sientan. Y de ahí a mí me nacía, ¿y qué hago yo ahí enfrente? Le estoy enseñando a escuchar, a hacer, a sentarse, a correr. Estoy corriendo con él. Le estoy diciendo sentarse y primero yo me siento y les digo, yo me estoy sentando. Esto es sentarse. Entonces, nosotros tenemos doble trabajo, doble responsabilidad y 10 veces más que amor. Esto es lo que tiene el docente que está con las personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que nosotros estamos buscando con la inclusión, y más aún con la inclusión deportiva? Es que estos jóvenes regulares que están con las personas con discapacidad, cuando sean grandes y ocupen espacios públicos en el Estado, en los colegios, si tienen un familiar de esa naturaleza, sepan cómo manejarlos. Sepan que esa persona con discapacidad a quien vos le cruzaste al supermercado no se merece la segunda mirada. Porque a veces pasa un niño, ¿qué haces? Te das la vuelta a volver a mirarle. Es una costumbre para mí de exclusión. ¡Wow! ¿Qué hace este aquí? Entonces, hay tantas cosas que decir de este tema, hay tantas cosas que hacer, pero es más importante que todo el tocar el corazón de las personas que forman parte de nuestra sociedad. Comienzan en estos días, creo que el sábado, los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Nuestra delegación de Paraguay está en Berlín. He asistido a 7 Juegos Mundiales con ellos: Atenas, Shanghái, España, estuve varias veces en los Estados Unidos. La emoción más grande de tu vida es verle a tus atletas con discapacidad, con quien trabajaste 4 años, enseñándole 1000 veces. Yo hablaría de natación 1000 veces, de cómo tirarse en el agua, y en el día de su competencia se olvida. Entonces, o se baja o te grita y te busca. Entonces ahí te das cuenta, sí, él es, pero él sabe y él va a hacer. Tenía que nadar 200 metros en la clasificación, un atleta de síndrome de Down, Miguelito le decíamos, hace 7 vueltas y sale ya, toca el cronómetro.
Él se olvida de su contaje de 8 vueltas. Se olvidó después de 4 años de entrenamiento. Entonces descalifican porque ellos tienen que saber las reglas. Y luego salió otra vez las oportunidades de reclasificación a los que cometieron ese tipo de olvidos. Y ahí él hizo perfectamente sus 8 vueltas, tocó el cronómetro y salió. Él fue campeón, fue medalla de oro en 200 metros. Ahí es cuando uno se pone a pensar, ¿cómo debo actuar con ellos? ¿Cómo, desde dónde y de qué manera les tengo que enseñar? Tengo que mostrar tantas veces y tengo que tener tanta paciencia, porque es paciencia y comprensión lo que necesitamos. Y cada persona con discapacidad es un mundo diferente, y no solo los atletas. Detrás está ese gran armaje que es la familia, que cualquier ola de su hijo festejan como con bombos y platillos, pero ¿quiénes estamos en el medio? Nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Por qué hablamos de discapacidad si no vamos a hablar de inclusión? Hoy no vamos a definir todos los conceptos porque eso está todo en Internet. No vamos a definir las características, pero eso está todo en Internet. Hoy vamos a hablar de qué tengo que hacer para trabajar y cómo me tengo que abrir como profesional. Este taller que está ahora en funcionamiento con Hilder, creo que es una gran oportunidad de hablar de las cosas del primer mundo, de las cosas que ahora necesitamos hacer. Qué maravilla que hoy desde Colombia podamos hablar, antes no lo podíamos. Entonces, y cambiamos pareceres sobre estos temas. Entonces, el primer punto que tenemos que saber es lo que dijimos, que la discapacidad es una condición y que el profesor tiene que tener la paciencia, el repetir y el amor. Tiene que conocer el manejo de las personas con discapacidad. Este atleta, este alumno se va a sentir igual de mal si le sacas, si te atreves a arrancarle de golpe su celular, por ejemplo. Tiene su celular. Y si lo haces de la misma manera que le hace, yo me estoy emocionando con el campeón mundial, me distrae porque sé que ese era mi mundo en natación, porque estos chicos son campeones y nadan perfecto los estilos. El único estilo que les es difícil es la coordinación en pecho, el resto son campeones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comenzar a valorar a esa persona como tal? Por eso la nomenclatura, la asignación, el nombre que nosotros le tenemos que dar es primero personas. Personas con discapacidad. Pero ¿con qué tipo de discapacidad? Ahí recién le pongo la discapacidad. Yo tengo un alumno que es una persona con discapacidad intelectual, o yo tengo un alumno que es una persona con discapacidad auditiva, o yo tengo un alumno que es una persona con discapacidad física. El nombre con lo que yo me tengo que referir cuando hablo de ello es PCD. P mayúscula, C minúscula y la D de dedo. PCD, personas con discapacidad. Es muy fuerte decir, yo tengo una persona ciega, una persona sorda, yo tengo un mongólico. Son palabras que se usaban antes, pero que la Organización Mundial de la Salud a nivel del globo, ¿verdad? Hizo una encuesta para preguntarnos a todas las personas que estábamos en esta área, ¿cuál es la forma menos dolorosa de referirnos a ellos? ¿Cuál es la forma menos despectiva de llamarlo? Ese cieguito, aquel que no camina bien, aquel que no que renguea, porque así se refieren las personas que no conocen de esta nomenclatura. Los PCD, las personas con discapacidad, y ahí le pongo
qué discapacidad tiene. En algunos eslogans dice, somos iguales pero diferentes. Somos personas, no somos diferentes, somos personas. Y como personas tenemos todos los derechos de exigir nuestros derechos. Es lo que ellos hacen, es lo que ellos sienten. Ellos tienen que exigir sus derechos. Por eso cuando vamos a hacer algo a favor de las personas con discapacidad, ellos deben conocer y tienen que estar presentes. Hay un eslogan que dicen acá en una organización de discapacidad que dice, nada por nosotros sin nosotros. No vayan a decidir las leyes de la discapacidad si nosotros no estamos presentes. Ay, pero qué coordinación tiene ese atleta, me encanta. ¿Qué es lo que yo tengo que, cómo es lo que yo me tengo que referir a ellos y pedir lo que yo creo que son sus derechos? Yo creo que son sus derechos, pero seguro que ellos saben mucho más de lo que necesitan. Por eso nunca decidamos por ellos sin la presencia de ellos. Se hacen leyes de la discapacidad en todas sus formas y a veces ellos no están. ¿Nosotros qué sabemos de lo que ellos necesitan y de lo que ellos están pasando? Ahí son personas y se merecen respeto. Por eso siempre se dice, son personas. Marica le escribí, mira que no me ha contestado. Voy a hacer un Linda no dijo que comentario de mañana ese mandaba video eso, de ¿no? atletismo. Seguro Linda que dijo que mañana te lo mandaba a vos. Ella no me escribió. están con un video ahí hablando. Ya, no, Si Mercedes, puedo fue bajar un el volumen. compañerito que entró y se le abrió el micrófono, Qué pero puede seguir. excelente, Hilder, esa demostración. Esa demostración de que ese alumno tenga esa coordinación y esa habilidad de hacer esa carrera o de saltar las vallas es un trabajo de años y el profesional le habrá mostrado 1000 veces y le habrá tenido la paciencia cuando, porque si ellos, la frustración que tienen en la natación cuando llegan en segundo y la frustración que tienen si echan una valla es tremenda. Entonces, ¿quiénes somos sus apoyos psicológicos? Nosotros. Por eso siempre se dice que las personas que trabajan con las personas con discapacidad tenemos que estar equilibrados emocionalmente porque si no, cada rato nos emocionamos y queremos llorar. Decíamos con una compañera, qué orgullosa estamos de poder ver miles de veces subir el podio y tener la piel de gallina, como dicen, las emociones en punta cuando vemos a estos atletas llegar a su meta, a tener una medalla de oro, que es lo que ellos sueñan. Porque lo que ellos sienten cuando no lo logran es igual lo que nosotros sentimos. Por eso no podemos decir que ellos son diferentes. Por eso tenemos que comenzar a respetarlos y decir que las personas con discapacidad no son diferentes, porque son personas. De ahí tenemos que empezar. He visto también natación sincronizada mirando este video de atletas con discapacidad que lo hacen perfectamente. Esta coordinación es trabajada años porque ellos justamente tienen problemas psicomotrices de toda índole, algunos muy básicos y otros tienen muy alterados. Y eso se trabaja en todas sus formas. Para llegar a tener un atleta con discapacidad que tenga esa velocidad, esa coordinación o esta permanencia en el agua de hacer 100 o 200 metros, ha llegado años de trabajo. No son como nuestros niños regulares o nuestros hijos a quien le decimos, meter la cara en el agua. No, yo tengo que meter la cara en el agua y después le tengo que lavar su carita y después hasta que de repente a fin de temporada lo logra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte? Conocimiento, investiguemos, veamos cómo se trabaja con ellos. Ellos van a llegar a tener 40 años y no van a poder identificar cuál es su izquierda y su derecha. Entonces, ¿cómo le enseño a identificar la lateralidad? ¿Cómo le enseño las reglas y respetar las reglas? Nos decían en un juego internacional, en los Juegos Paralímpicos en Madrid, a un
a un entrenador que estaba silbando y gritándole en el borde de la cancha a los chicos del futsal. Le decía el juez, fuera de este recinto. Y el entrenador le dice, pero ¿por qué yo no estoy haciendo nada así? Usted le está trastornando a estos atletas porque le está sacando la atención de hacia donde ellos están enfocados. Ya aprendieron en casa, ya aprendieron en los estadios, en los entrenamientos, en las clases de educación física, cómo hacerlo. En el momento que el entrenador viene y le silba o le grita o le insiste al borde de la cancha, los chicos se pierden totalmente y se olvidan todo de lo que aprendieron, porque se distraen y no pueden concentrarse. Entonces, el entrenador de las personas con discapacidad ya dijo y hizo todo antes. No puede ir a gritarle porque psicológicamente le inestabiliza a las personas que están dentro del estadio, jugando, cumpliendo, haciendo lo que saben. Por eso, no hace mucho le pregunté a un atleta de fútbol de primera división, que es mi alumno en la universidad, le pregunté si él escucha lo que le dice y le grita a su entrenador desde afuera, y me dice que no, que le pone nervioso y que acostumbrados estamos de gritarle a nuestros atletas de afuera queriendo decirle, levanta la mano, no, la bala no tenés que poner así, no, ponete bien para comenzar a correr, acordate que allá es la meta, que ahí tenés que llegar. Él no está escuchando nada ya de eso. Entonces, el trato post o precompetencia y postcompetencia es muy importante. ¿A quién le busca a ellos abrazar? Nuestros atletas regulares ganan o pierden y se van con sus compañeros. Nuestros chicos, nuestros atletas con discapacidad salen del agua, salen del campo y te buscan desesperadamente para darte un abrazo, porque ellos son puro cariño, porque ellos son puro amor y así le tenemos que tratar. Entonces, ¿desde qué punto lo vamos a entrenar? Estamos hablando de prácticamente el trato con las personas con discapacidad, pero ¿desde qué punto vamos a comenzar a enfocar nuestro trabajo? Vamos a tener que detectar sus habilidades. Las personas con discapacidad, cada uno tiene desarrolladas ciertas habilidades. Nadie está totalmente sin habilidades, nacen con ciertas habilidades. Entonces nosotros vamos a centrarnos en qué habilidad podemos seguir desarrollando. Entonces se le hacen las pruebas de distintos tipos de calistenia o ejercicios de equilibrio o de correr. Algunos son lentos de por sí, otros uno se da cuenta que raja, que no tiene problema de equilibrio, que puede saltar, otros que no pueden levantar los pies del piso, otros que pueden lanzar y cuando le das la bala y le pones en la posición que tienen que lanzar, en esta posición. Entonces ellos que hacen, captan y les gusta y procuran y logran. Hay otros que no. Hay otros que no quieren ni tocar la bala. Entonces uno va formando sus pequeños grupos de deporte y le va trabajando desde cero, desde el piso. Ahora estamos teniendo una atleta a quien la acompañé varias veces también en los Juegos de Olimpiadas Especiales, en los Juegos Mundiales de Atenas y Shanghái, ahora está en Berlín. Ella ya tiene 30 años, pero maneja y sabe perfectamente todas las rutinas de gimnasia, así como tiene que ser. Su mejor versión es la gimnasia de suelo y la barra de equilibrio. Y ella es una persona con síndrome de Down que generalmente tienen problemas de equilibrio. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que tenemos que hacer nosotros es detectar las habilidades. De ahí tenemos que empezar. Tenemos que descubrir las habilidades de las personas. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Trabajando con ellos desde cerca en distintas modalidades, en distintos tipos de ejercicios. Wow, no lanza nada, no desprende la pelota de su mano, no puede echar, tiene una habilidad muy baja o es
justamente se le llama personas con bajo nivel de habilidad. Entonces busco qué es lo que él puede hacer, cuál es la parte que yo puedo explotar. Puede lanzar la pelotita de tenis y lanza 1 metro, ahí comenzó su competencia, ahí comenzó su trabajo. Tenemos que ir detectando las habilidades en cada uno de los grupos que tenemos. En el deporte inclusivo es un poco diferente. Cuando trabajamos solamente con la persona con discapacidad, es más difícil la diferenciación de lo que ellos pueden lograr. Pero cuando están con personas sin discapacidad, ese compañero le ayuda a él a poder desarrollar sus habilidades. Y él que hace, lo copia. Corre con él, lanza como él, chuta como él, se ríe como él, hasta sus modales le copia. Eso es lo que se busca por ahora en la parte inclusiva. Está otro deporte, otra modalidad deportiva es el deporte unificado. Pero el deporte unificado, hasta el momento, creo, siento que le falta reglamentar, hacer unas reglas más estrictas, seguir una orden de trabajo, ver con quiénes lo vamos a tener, porque de repente los deportes unificados se toman la modalidad de que se van a entrenar en futsal. Son 3 personas con discapacidad y 3 personas sin discapacidad. Entrenan juntos, compiten juntos. Termina la competencia, los demás se van a su casa y se olvidan de su compañero unificado. O en el momento de la competencia, las personas regulares están por su lado y las personas con discapacidad por su lado. Eso no es el deporte, eso no es el objetivo del deporte unificado. El deporte unificado tiene el compañero unificado, que es la persona regular. Esa es la persona que le tiene que ayudar a mostrar, a chutar, a direccionar, a lanzar, a atacar. Lo que yo sé hacer, él tiene que aprender. Ese es el compañero unificado. Y a través de ese deporte unificado podemos llevar a la inclusión si es que se desarrolla en una buena manera. Por eso creo que el deporte unificado todavía falta reglamentar algunos aspectos. Que si yo tengo compañeros unificados, tienen que estar conmigo siempre. En todas las modalidades, en todos los momentos de lo que yo estoy desarrollando en mi deporte. No que termine el entrenamiento y ya está en otro lado. He visto que se estaban sacando unas selfies, unas fotos, los chicos grabando algunas cosas. No estaban con sus compañeros. Eso no es incluir. Entonces, vamos a unificar para que los atletas puedan tener sus compañeros de quien puedan aprender a hacer lo que nosotros estamos queriendo lograr con ellos. Entonces, desde el deporte más podemos crear la inclusión mucho más rápido que cualquier otra tarea del día a día. La universidad donde yo estoy es la única universidad acá en el país que tiene en la malla curricular deportes inclusivos, deportes y actividades para tercera edad, ¿verdad? Que son las cosas, y para las personas vulnerables, que son las cosas que se necesitan hacer en la comunidad. Que los alumnos necesitan salir en su comunidad y saber si hay personas de tercera edad, cuántos son, qué se puede hacer, incluirlo en investigaciones, ver si en ese entorno de la universidad hay personas con discapacidad, cuántos son y qué están haciendo y qué puedo hacer con ellos. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de lograr en el curso de nuestros estudios. Saber dónde están, qué están haciendo, qué puedo hacer, en qué puedo colaborar. Hay un equipo que pueda unificar o incluir a mi vida o en mi barrio. De repente una señora decía, antes de que mi hijo haga deportes, se iba al parque y nadie le invitaba. Pero desde el momento que él comenzó a hacer deporte, él mismo se acercaba a los niños del barrio que estaban jugando ahí, del entorno, y jugaba y él era aceptado. ¿Por qué? Porque él necesita saber hacer algo para que le acepten en el grupo. Porque ahí está la discriminación. Hay miles de formas de discriminar.
Hasta al gordito le discriminan porque es gordito, o al gritón, por mil de razones, ¿verdad? Sin embargo, la modalidad de trabajo deportivo inclusivo es lo que tenemos que nosotros implementar en las instituciones en que estemos. Me había ido a una institución a enseñar y le encuentro a María Auxiliadora de 13 años sentada bajo el árbol y me dice la directora, ella siempre se sienta ahí y espera que sus compañeros terminen de jugar en la clase de educación física y cuando juegan todos, ella le distribuye a ellos sus toallas porque ella cuida los elementos de higiene. Le tenían a María Auxiliadora cuidando elementos de higiene en horas de educación. A María Auxiliadora, con una persona con discapacidad visual, se le tiene que acompañar a reconocer el patio, el entorno de su institución, dónde está la biblioteca, dónde está la cantina, dónde está el baño, quiénes son sus compañeros, cómo se llaman, y ellos deben acercarse a acompañarles y enseñarles cómo le tenemos que conducir a la persona con discapacidad visual. Entonces ella hacía las caminatas conmigo, caminaba más rápido y le decía, yo voy a caminar tan rápido que te voy a estirar y vos también vas a caminar rápido como yo, entonces vamos a comenzar a trotar y así. Es un ABC de pasivo y se trabaja de esa manera. Entonces, que ningún niño en las clases deportivas de las personas que están hoy aquí trabajando en esta noche, que ningún niño se quede sentado bajo un árbol mientras ustedes estén trabajando y que ningún niño le falte una persona que le pueda acompañar, un compañero unificado o una persona que le pueda incluir en sus vidas. Y eso depende de nosotros. Por lo que yo creo que es de suma importancia que comencemos a investigar sobre discapacidad, porque con esta tendencia de las escuelas inclusivas en todo el mundo, llegan las personas con discapacidad a las escuelas regulares y están siendo un depósito. Les hacen sentar en una esquina o en el fondo y no hay una maestra que se dedica a ellos y la persona con discapacidad auditiva no tiene los aparatos de audio para su clase y la persona con discapacidad física encuentra los bloqueos, la institución no es accesible, las clases son arriba, bueno, su aula se tiene que mudar abajo porque él viene, o los días que él viene. Y nadie se está preocupando por la accesibilidad en el medio físico y cultural, especialmente en el medio físico, porque yo fui a las clases de educación física y tengo que bajar ¿Cómo a amanecieron Manuel. hoy? Vos te pones a Tengo cara que así comenzar primero a hermano, vamos a enseñarle a matar. él cómo bajar las Bienvenidos, escaleras. papá, bienvenidos, sí, sí. Tengo que enseñarle a ellos cómo subir las escaleras si sus aulas están arriba. Entonces, otro de los aspectos importantes, aparte plan flexible, tengo que ver cómo está accesible el espacio donde yo voy a trabajar. Las personas con discapacidad visual necesitan las pelotas con sensores. Cuando juegan fútbol necesita el espacio físico y límite de la cancha de fútbol o del espacio físico que usan con los elementos necesarios. Juegan fútbol con sus paredes, las canchas de fútbol tienen pared, una pared inclinada para que ellos al subir en esa inclinación se den cuenta que salieron de la cancha, que salieron del límite. En cada área de discapacidad hay maneras y maneras de trabajar. Entonces, desde el momento de que a mí seguramente me interesó trabajar con las personas con discapacidad, ¿qué es lo que comencé a hacer? Capacitarme, rebuscarme, aprender para saber qué es lo que yo debo hacer para que no sean esas personas discriminadas en mi misma clase, siendo que lo que yo estoy buscando es una inclusión verdadera, una inclusión en nuestras vidas, porque eso es lo que queremos en educación, que las personas con discapacidad, que ahora dicen somos 15 porque son el 15% de la población mundial, son personas con discapacidad, y a veces, ocurrió en mi país, el Censo Nacional de la Vivienda y de las Personas en estos días, de hace unos meses,
no incluía ningún ítem de preguntas si en mi casa tengo personas con discapacidad. Y entonces no lo estamos ni censando. Pero sí sabemos que el 3% de discapacidad intelectual está aquí, o sea, que tenemos en nuestro país, el 3% del total de discapacidad es intelectual, ¿verdad? Pero aparecen varias situaciones en donde uno se cuestiona de por qué no sé cuántas personas y dónde están y qué están haciendo, de qué edad son, de qué sexo son. ¿Cuántas instituciones públicas están incluyendo a personas con discapacidad como funcionarios? Porque acá tenemos una ley laboral en donde si tenemos 50 personas, entonces el 5% tiene que ser del personal, tiene que ser persona con discapacidad. Pero cuando esa persona con discapacidad va a incluirse en un espacio de trabajo, los primeros que tienen que ser capacitados son los compañeros que lo van a recibir. Porque ya en una organización donde entró a trabajar una persona con discapacidad, ya un compañero le decía, ¿y vos qué sabes? Vos contame. Entonces, él no estaba preparado a recibir a una persona con discapacidad en su entorno. Incluir en el deporte, como incluir laboralmente a una persona con discapacidad, exige mucha educación en el entorno. Llevarla a un campo laboral a una persona con discapacidad es capacitarlo antes, durante y después. ¿Por qué antes? Porque tenemos que saber las habilidades. Con esa habilidad le llevamos a Rocío a, a un banco en donde ella podía enviar el fax. Cuando un día se equivocó y su fax puso al revés y no salió nada, fue blanca de crítica. Los compañeros no estaban preparados a tener una persona como ella. Sin embargo, en otra entidad, cuando termina el contrato de la persona con discapacidad, los compañeros de la asociación laboral les pidieron al presidente de la entidad que lo incluya como funcionario permanente porque de verdad lo incluyeron en sus vidas. Entonces, nosotros no estamos hablando de inclusión para que él solamente vaya a trabajar o solamente vaya a jugar. Que su vida sea inclusiva, que el lugar donde ellos estén sean aceptados como personas. No para como que le digan, es una persona con discapacidad. Y tienen muchas limitaciones en los ámbitos, en los Juegos Paralímpicos, en los deportes paralímpicos, en los deportes de la discapacidad intelectual y unificados y ahora Olimpiadas Especiales, ellos clasifican por habilidades. Pero en el deporte paralímpico ellos clasifican según estudios clínicos, médicos, psicológicos y todas las áreas de su vida. Y así le comienzan a clasificar en los distintos deportes. Clasifican diferente por sus estados físicos y de salud en la parte de atletismo, como de los deportes en silla de ruedas, como toda la parte de natación. Para cada deporte hay una clasificación diferente. Para ellos no es muy fácil ir a competir internacionalmente, porque tienen que pasar un montón de filtros para llegar a los Juegos Paralímpicos. En estos momentos, a punto de comenzar también los Juegos Paralímpicos en Santiago. Muchísimos atletas preparándose. Yo estuve en los Juegos Paralímpicos de Lima. Impresionante la organización y la participación. Pero para que ellos lleguen allí, los filtros que pasan es inmenso porque tenemos que ser justos. Las personas con discapacidad intelectual, aparte de poder ser clasificados para el deporte por sus habilidades y para los eventos, el que puede correr 50, hace 50 metros, el que puede hacer 100, el que hace 200, 500, 1500, posta, todo hacen ellos, pero eso es porque tienen habilidades y están entrenados. Pero ellos forman parte de las series de competencia, hablemos de atletismo que es más fácil de entender, dentro con 6 personas de sus mismas habilidades. Y si es carrera, que el 20% entre el primero de la serie y el último, el 20% de diferencia en velocidad tienen.
O sea que se les busca ajustar en lo máximo para que las habilidades sean respetadas. No voy a llevar a un chico que llega en 29 segundos con otro chico que llega en 10 segundos. No hay chicos que llegan 10 segundos, pero un ejemplo así, bárbaro. Se lleva los que están en una serie en una diferencia de 20% de velocidad entre unos y otros. No es muy fuerte clasificar en educación inclusiva dentro de la discapacidad intelectual, pero sí en los Juegos Paralímpicos tiene muchas exigencias. Y además los Juegos Paralímpicos tienen muchísimos elementos bastante costosos, por ejemplo, la silla que tienen que usar los que lanzan la bala, ¿no? Eso no tienen todo. Las sillas de ruedas para básquetbol son sillas costosas, no todo tienen, no lo tienen las organizaciones, entonces hay grandes limitaciones. La accesibilidad en los medios de transporte. En Indiana hice un curso hablando de accesibilidad de natación para severos impedidos. ¿Qué pasa allí? Llega el bus con rampa, entramos en el acceso a la pileta con rampa y en el agua con rampa. La silla, lógico, eléctrica con rampa que te lleva hasta el borde de la pileta. ¡Wow! Vengo a mi país, tengo que alzarle en brazos al atleta para bajarle y sacarle de la pileta. Y si es un atleta más grande que yo, entonces la accesibilidad en nuestro mundo laboral con la discapacidad, otro problema real en Latinoamérica, profundo y terrible. En las instituciones del interior del país no hay pista de atletismo. Un día antes los técnicos van a marcar la pista sobre la cancha de fútbol, en el pasto. Se busca hacer ahí la modalidad, pero no son las condiciones. Entonces estamos muy lejos, yo sé que en toda Latinoamérica estamos muy lejos de hablar de inclusión. Que sean ustedes el vehículo y el modo y las personas y los cerebros que puedan hacer una inclusión a través del mundo del deporte. Porque eso es lo que se busca si nosotros comenzamos a trabajar con las personas con discapacidad. Seamos inclusivos en todos los sentidos. Incluyamos a las personas con discapacidad en nuestras vidas. Bueno, espero que podamos hablar varias veces de este tema, ¿verdad? Y que les haya llegado el mensaje de incluir a las personas con discapacidad en sus vidas, porque eso es mi mensaje. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, primero que todo, agradecerte a ti, profe Mercedes. Excelente el tema, excelente. Es un aplauso enorme que tenemos que darle a nuestra queridísima invitada. Adiós. Estos temas son súper, esto es el saludo, el aplauso virtual que hemos Virtual. aprendido. Entonces, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a la profe, ella está abierta a las preguntas que ustedes tengan. Si alguien tiene alguna preguntita por ahí, no sé, Jimmy, si quiere hacer alguna pregunta, Francisco, le damos una invitación muy especial a la profe Narcisa, que llegó un poquitín, pero ella es una licenciada de Ecuador. Yo no sé si alguien pronto quiera dar algún aporte o decir algo. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Cómo Muy se buenas sintieron? noches, Magíster. Muy buena la ponencia, lo poquitito que pude escuchar. Lo que pasa es que como del trabajo acabo de llegar recién, por ese motivo es que no me pude conectar más temprano. Pero de todas maneras, yo estoy aquí. Mi pregunta sería a la Magíster, eh, ¿cómo o cuáles serían los signos para poder identificar a una persona con discapacidad intelectual? Bueno, desde el momento en que comienza el niño a moverse en su mundo, los padres ya van detectando algunas deficiencias, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo así muy sencillo, una niña que
no apretaba el dedo de la mamá cuando la mamá le pasaba el dedito, ella estaba en la cuna y ella ponía la mano y hacía, no hacía esto. A la mamá ya le llamaba la atención y le dice al pediatra, mi niña de tantos meses no me toma del dedo. Entonces le dice, ah, qué bien, vamos a dejar que madure un poco el tiempo y vamos a ir haciéndolo las actividades motrices que ella puede hacer. Entonces ya van recurriendo a los especialistas, igualmente las personas que no, que como decía el pediatra cuando yo tuve mis bebés, si tu niño no oye cuando le habla, si no reacciona con la cabeza en la cuna de esta manera o no levanta y no sonríe, ojo, presta atención, no te oye o no te ve. O si llegó el tiempo de caminar y son 2 años y ese niño no se para, no tiene la fuerza muscular y la coordinación y el equilibrio eh, con que nacen, porque todos nacemos con esas cualidades, solo que después lo potenciamos. Entonces ya te llama la atención y comienza la carrera de saber cómo, pero sí, para saber el coeficiente intelectual de las personas existen varios tipos de test que lo toman los psicólogos, generalmente las instituciones que se dedican a la discapacidad, y van sacando el porcentaje del CI, ¿verdad? Porque menos del 75 es discapacidad intelectual. Moderado, ¿verdad? Hasta los 60, más abajo, luego ya está lo severo, ¿verdad? Moderado y severo. Entonces, ¿qué es lo que ahí se comienza a ver los problemas, se le hacen los estudios y se tiene que después detectar qué habilidad tiene y ahí se trabaja la habilidad? Pero en cuanto a intelectual, tiene que tener el estudio de su coeficiente intelectual hecho en la parte de psicología en las instituciones responsables. Fundamental. Y de ahí comienza el eterno caminar para buscar las causas y potenciar las habilidades que tiene. Muchas gracias, maestra. Okay. Bueno, me gustaría escuchar la voz de un hombre. Francisco, ¿Qué ¿qué le le pasa a los parece hoy? varones? Están callados. ¿Qué le parece hoy, Francisco? No, muy interesante, pues, porque, pues, como le comentaba anteriormente, yo trabajo con un niño con síndrome de Down, tengo otro niño que la mamá sufrió un infarto a la hora del parto y entonces él quedó con problemas cognitivos. Tengo un niño con problemas de habla, también es mudo. Y la verdad, se ha logrado incorporarlos de tal manera que los otros niños actúan de forma como si fueran normales, no, no hay ningún tipo de discriminación. Por ejemplo, cuando se está haciendo práctica de fútbol, lo tienen en cuenta en cuestiones de pases, le dan el balón para que hagan goles también, lo celebren. Entonces, es algo muy, muy divertido y es algo que me satisface mucho porque pues la verdad hay que incluir a ese tipo de personas en el deporte y en cualquier actividad de la vida cotidiana. Sí, Bueno, además, en la medida que uno va trabajando con ellos, uno aprende de ellos también. Ellos te enseñan un montón de situaciones, porque una vez un maestro se iba llegando tarde al colegio y le dice, Pedrito, ¿qué haces afuera? Y estoy afuera porque llegué tarde, que un día que vos llegues tarde, aquí te sentarás conmigo. Y él era una persona con discapacidad intelectual, o sea que la dimensión que tiene es inmensa y te dicen la verdad. Y siempre le digo a mis hijos, los únicos que te quieren de verdad son ellos. Y los únicos que si tu comida no está rica y viene a tu casa y come, empuja el plato. Yo regular que me creo, me como todas las que no son ricas. Sin embargo, ellos no. Son sinceros y te quieren de verdad y te hacen aprender cada día cómo tenés que ser con ellos. Felicitaciones, profesor, y que sigas trabajando tan bien como lo haces, porque ellos te necesitan. Muchas gracias. Sí, en eso estamos en crear espacios para que pues, todos podamos convivir en armonía y que esos niños puedan acceder también al deporte, a la recreación,
interrelacionarse con otros niños y que puedan una vida plena en todo el sentido de la palabra. Seguramente que en estos momentos hay muchos chicos de Colombia en Berlín, porque 20 países de Latinoamérica están compitiendo con sus atletas en los Juegos Mundiales de Berlín, así que solía verles siempre a los de Colombia. ¿Vale? Así que en Atenas un entrenador colombiano me regaló el famoso sombrero de Colombia que yo tengo, que yo adoro, ¿eh? O sea, nos encontramos el mundo detrás de las personas con discapacidad. Creo que ya no hay preguntas. Bueno, no siendo más, fuerte aplauso para nuestra gran Adiós invitada. también. Espero que Aplauso a ustedes por el interés, gracias Hilder por el interés. sé que más adelante la vamos a volver a tener por Profe, ahí. Nancy, cuéntenos. profe, me encantó todo su aporte, lo que nos enseñó, porque yo tuve la oportunidad hace tiempo cuando empecé en lo que es la educación, de trabajar con niños, con personas, con todas las condiciones. Ahí tenía niños con síndrome de Down, todas, en Medellín. Estudié la psicopedagogía. Y va a sorpresa que la psicóloga me dice, Nancy, ¿quieres trabajar? Yo, claro, profe, ya nos graduamos, pues ya ahora es trabajar, ejercer por lo que uno estudió. Y me dice, listo, vamos, me vas a acompañar, necesito una profe. Y me voy, va a sorpresa cuando llego allá. Yo nunca me imaginé, cuando los vi, yo me sorprendí, yo dije, pero era hermoso el lugar, era una granja. Le enseñaban desde el deporte hasta cultivar. Bueno, cuando una de esas me quedó, lo recuerdo tanto cuando me dice una, Mariela me dice, profe, yo dime, profe, estoy feliz. ¿Estás feliz? Sí, profe, estoy muy feliz. Y bueno, entonces le digo, bueno, cuéntame, ¿por qué estás tan feliz? Y me dice ella, profe, nosotros somos mujeres femeninas, con F de foca. Ella recordaba la clase de castellano. Pero decía, nosotros somos mujeres femeninas, con F de foca. Y todos los días, la clase, antes de empezar, la rutina era deporte, y luego ya artística, castellano, pero tiene una habilidad muy especial. Me ponía a ver los atletas, esos muchachos nadando, yo no hago eso. A duras penas, Son menos de nada, capaces de ya me muchas estoy cosas. ahogando. En el punto que le exijas, le muestres, le tengas paciencia, le enseñes, ellos son capaces de hacer todo lo que está a su alcance. Solamente falta que la gente se dediquen a ello. A veces hay chicos que están disgregados, están en sus casas, sus padres no le quitan, no le muestran nada, entonces ellos, decía una especialista, son como los animales aprenden tanto de lo que le enseñas. Y un niño que se quedó adentro, que no hizo nunca nada, no sé, no puede aprender porque no se le muestra nomás. Porque hay muchas maneras de educarlo, hay tantas cosas para hacer para que ellos puedan caminar, saltar, correr, lanzar, ¿verdad? Y jugar. Entonces, tenemos todas las herramientas. Lo único que tenemos que hacer es disponernos y tomar la decisión, porque muchas personas dicen que le superan, no, lo ponen decir. Yo también, en aquellos tiempos nadie hablaba de discapacidad, me fui a mi primera escuelita del año, era persona con discapacidad. Y yo observaba cuando hacíamos nuestras prácticas pedagógicas, nosotros habíamos observado cómo los niños se portan con la psicopedagoga y cómo hacían con sus familias. Las familias trabajaban con ellos en las escuelas. ¿Qué hacen? Las habilidades de la vida diaria. Rocío, después de cumplir 14 años, pudo hacer un sándwich de queso. Untar el dulce con el pan no pueden hacer porque no tienen la motricidad fina.
no pueden atar una cuerda. Hay muchas cosas que en la casa, como habilidades de la vida diaria, se puede practicar con ellos. O sea que desde el vamos ellos nos necesitan. Así que hay muchas habilidades que despertar en nosotros para poder despertar en ellos. Sí, profe, muchas gracias, me encantó. Ok. Gracias a vos. Felicidades, profe. Hay muchas experiencias. Yo también tengo una experiencia muy Sí, bonita. Yo en el atletismo tenía mi entrenador y una vez una señora llega con el hijito en silla de ruedas. Tenía síndrome de Down. Él era o sea, él aparentemente usted le veía y él era una bolita, o sea, él no tenía, parecía que no tenía huesos, unos ojos preciosos, celestes, que le ponía la mirada le fija así, que yo la verdad, o sea, al comienzo cuando yo recién le vi, me daba miedo, porque yo no había visto niños con, con discapacidad, entonces sí como que me daba miedo al comienzo. Pero luego, conforme iba pasando el tiempo, la señora le llevó a él en silla de ruedas, tenía una funda de pastillas ahí que eso le había sabido dar. Entonces mi entrenador dice, no le digamos nada a la señora y le retiramos las pastillas. Entonces le cogíamos de la manito del un lado y del otro lado y lo hacíamos bajar de la silla. Y poquito a poco le íbamos haciendo dar pasitos, 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 pasitos y llegó el tiempo en que él ya caminaba solo ya. Llegó a caminar solo, corría y lo hacíamos competir con niños de 6, de 8 años. Y él ya competía, corría con esa edad de niños. Y era feliz la mamá, súper feliz y bien agradecida porque el niño aprendió a caminar, aprendió a correr, ya empezó a hablar, ya veía la hora, ya empezó a vacilar hasta las chicas. Entonces era muy divertido y muy enriquecedor para nosotros el poder haberle visto cómo llegó y cómo luego él se fue poquito a poco haciendo un hombre, ¿no? Entonces sí. sí, eso fue muy bonito. Bueno, Yo mi Y también profe, trabajo realmente con chicos de desde el Olimpiadas momento que Especiales. llegan, sí, bueno, Ujú. desde que llegan los chicos a nuestras clases y luego vemos cómo pueden llegar a saltar, a correr, a jugar, a compartir. Esos son los logros de ellos a través de nuestras manos. Eso es lo que hay que hacer cada día. bueno, muchísimas gracias, mi profe Mercedes. Dios le pague, Dios le bendiga. Estoy A sus órdenes. exageradamente Gracias feliz a con vos. esta charla. Traté de colocarle videos de fondo como para que se ambientara, Sí, excelente. estuviera Yo me bien, bien emocionaba chévere. sola aquí desde el otro mundo. Bueno, Me entonces, estaba Dios emocionando. le pague, muchas gracias. Este tema va a continuar más adelante. Yo sé Sí, que la profe Mercedes más adelante nos va a regalar una charla ya un poquito más sobre la práctica, por ejemplo, pensando estructurada, ahorita que sí, tenemos más aquí estructurada. alguien que ya tiene niños con síndrome de Down, entonces vamos a trabajar ya específicamente con síndrome de Down, qué hay que hacer. Y miramos qué otras personas tienen para que le coloque unos 2, 3 temas, porque no puede ser mucho tampoco, porque eso No, no, sí. No cada tiene que ser discapacidad largo para que tiene sea una cosa así eso, bien cada aprendida. discapacidad tiene su metodología, tiene su forma, tiene cantidades de cosas, pero sabemos que Mercedes tiene una trayectoria enorme, entonces Dios le pague, muchísimas gracias. Dios le Gracias a bendiga. vos. Despedimos Gracias a con un fuerte ustedes. Chao, aplauso a chao. Mercedes, de verdad que sí. Adiós. Chao, Encantado de chao. estar con ustedes cuando quieran, ¿eh? Chao, chao.